que Dios quiere enviarlo para comisionarlo a hacer algo significativo. Puede que no desempeñes un papel prominente o muy visible, pero Dios tiene un plan cumplidor para ti que le traerá gloria al edificar su iglesia. Dios te ha equipado para alcanzar a un grupo de personas que ninguna otra iglesia podrá alcanzar. Sé fiel en tu llamado. Este sermón es para una iglesia que celebra su 9º aniversario. Utiliza a Saulo y Ananías para mostrar que somos creados únicamente para un propósito. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. Cuando las cosas no salen como quieres, deja que tu personaje hable. By Rick Gillespie-Mobley, Sumari. Este sermón analiza la vida de Jonatán y la importancia de su carácter y su deseo de obtener lo mejor para el pueblo de Dios. Cuando las cosas no salen como quieres, deja que tu personaje hable. 1 Samuel 18, 1 a 4 Romanos 12, 1 a 2, 1209-2022. ¿Alguna vez te ha llegado algo que era legítimamente tuyo y debería haberte sido dado, pero de alguna manera no lo recibiste? Podría haber sido un ascenso en un trabajo que fue para otra persona. Podría haber sido algo que un padre le dijo que podría tener después de su muerte, pero otro miembro de la familia lo entendió. Podría haber sido una carrera o un juego que deberías haber ganado, pero alguien hizo trampa y perdiste. Podría haber sido un cónyuge con el que tenía la intención de pasar toda la vida, pero alguien más entró en escena y terminó con su sueño. No tenemos que vivir mucho para darnos cuenta de que las cosas no siempre salen como queremos, incluso cuando estamos en la fila para recibirlas. La filosofía del mundo nos dice que nos venguemos de la otra persona por cualquier medio necesario o que le devolvamos lo que le ha hecho. Odiarlos con pasión. Pero tenemos este versículo de Romanos 12, 1 a 2 que nos dice: 1 Por tanto, hermanos, os ruego, en vista de la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, esto es tu verdadera y propia adoración. 2 No te conformes con el patrón de este mundo, sino transfórmate mediante la renovación de tu mente. Entonces podrás probar y aprobar cuál es la voluntad de Dios, su voluntad buena, agradable y perfecta. ¿Cómo nos ofrecemos como sacrificio vivo cuando las cosas no salen como queremos? No solo es difícil, es virtualmente imposible. Aunque no podemos hacerlo solos, si permitimos que Jesús viva en nosotros y a través de nosotros, podemos verlo suceder. Dios desea desarrollar un carácter dentro de nosotros que hable en estas situaciones mucho más fuerte que nuestras palabras. La clave para no ajustarnos al patrón de este mundo es ser transformados por la renovación de nuestra mente. No tenemos que pensar en la forma en que el mundo quiere que pensemos. Nuestras mentes tienen que ser renovadas por la palabra de Dios y la voluntad de permitir que la mente de Cristo viva dentro de nosotros. Conoce a un joven que creció en una familia real. Era humilde, respetuoso, admirado y se convirtió en un soldado muy hábil. De adulto, era un guerrero capaz, listo para luchar al lado de su padre. Tenía una gran fe en Dios y creía que Dios podía liberar un ejército de la mano de unas pocas personas o de muchas. Atacó en secreto al ejército filisteo, lo que condujo a una gran victoria para el pueblo de Dios. Él y su escudero atacaron a 20 soldados enemigos y ganaron, lo que provocó otra gran victoria para Israel. Era un verdadero líder que tenía el respeto y la admiración del ejército. Todos sabían que este tipo algún día se convertiría en un gran rey. Era un líder con mucho carisma. Buscaba lo mejor en otras personas. El rey mismo esperaba con ansias el día en que su hijo se convertiría en rey. El nombre de su padre fue el rey Saúl y su nombre fue Jonatán. Lo que realmente hizo sobresalir a Jonatán fue que quería lo mejor para el pueblo de Dios, incluso a sus expensas. Arriesgó su vida por el bien de los demás. Jonatán es precursor de lo que Dios iba a hacer en Jesucristo. Jonatán estaba más comprometido con ver que se hiciera la voluntad de Dios que con preservar su propio estatus e incluso su propia vida. Como diría Jesús, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jonatán se dio cuenta de que la vida no se trataba solo de él. Había un guerrero gigante llamado Goliat del ejército filisteo. Nadie en el ejército del rey Saúl estaba dispuesto a salir a pelear con él. Había un joven llamado David que fue y peleó contra Goliat en el nombre del Señor y ganó la batalla. David le cortó la cabeza a Goliat.
Entonces Abner, el jefe del ejército, llevó a David ante el rey Saúl. El rey Saúl le hizo a David algunas preguntas sobre sus antecedentes, entre otras cosas. El rey estaba complacido con la victoria de David. Jonatán estaba allí al lado del rey escuchando todos los elogios y la admiración que el rey le estaba dando a David, que tenía una edad cercana a la de Jonatán. Jonatán podría haberse puesto celoso de que su padre estaba acumulando todos estos elogios sobre David por su fe en la lucha contra Goliat. Podría haber pensado: si tan solo hubiera salido y tratado de pelear con él, entonces mi padre me estaría alabando. Pero ese no era el carácter de Jonatán. Dios estaba obrando en Jonatán mientras escuchaba a David y al rey hablar entre sí. Jonatán pudo ver que tanto él como David compartían una fuerte fe en el mismo Dios. Jonatán sabía que el pueblo de Dios estaba mucho mejor ahora de lo que eran antes de que David apareciera en escena. Esa era razón suficiente para regocijarse. Las Escrituras nos dicen que Jonatán se hizo uno en espíritu con David y que amaba a David como a sí mismo. Jonatán es nuestro prototipo de lo que Jesús quiso decir cuando nos dijo que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. David no provenía de un entorno real. Sin embargo, Jonatán le dice a David: te considero mi igual. Jonatán se quitó la túnica real que llevaba puesta y se la dio a David. Jonatán le dio a David su túnica, su espada, su arco y su cinturón. Hizo un pacto de amistad con David. Estaba equipando a David con todo lo que necesitaba para tener éxito en lo que Dios lo estaba llamando a ser. Jonatán está haciendo por David lo mismo que Jesús hace por nosotros. Sin embargo, no tenemos que matar a un Goliat o hacer algo grandioso para ser notados por Dios. Jesús ya nos conoce y quiere compartir su amor con nosotros. Él quiere entrar en una relación de pacto con nosotros. Nos lleva de ser enemigos de Dios a adoptarnos en la familia real de Dios. Él nos viste con su justicia y nos proporciona las mejores herramientas para cumplir su misión por nosotros. Cuando el rey Saúl escuchó a las mujeres cantar la canción, Saúl ha matado a sus miles pero David a sus decenas de miles, se enojó y sintió envidia. Estaba convencido de que David estaría tratando de conspirar para quitarle su reinado y derrocar su gobierno. Nadie tenía derecho a negarle lo que por derecho le correspondía, y él decidió matar a David. El personaje de Saúl llegó al centro de atención. No era la misma persona en secreto que en público. Fue una falta de carácter lo que le había costado su reino. Cuando Jonatán escuchó la misma canción cantada por las mujeres, se sintió agradecido con Dios. Jonatán está pensando en lo bendecido que será tener a David a su lado sobre su ejército cuando se convierta en rey. Con Dios, él y David podrían vencer a todos sus enemigos. Una vez más su carácter se mostró. No se trataba de lo que era mejor para Jonatán, sino de lo que era mejor para el pueblo de Dios. Jonatán se encontró en medio de una disputa entre su padre y David. Los amaba a los dos. El rey Saúl le dijo a Jonatán y a todos sus asistentes que mataran a David. Jonatán le advirtió a David que se escondiera hasta que tuviera la oportunidad de hablar con su padre. Jonatán acude a su padre y le recuerda cómo el rey se había beneficiado enormemente de las victorias de David sobre los filisteos. Le recuerda lo feliz que estaba el día que David derrotó a Goliat. Él apela al sentido de justicia del rey al decir que David es inocente, entonces, ¿por qué lo mataría sin razón? Como Jonatán suplicando a su padre, Jesús intercede por nosotros ante su padre cuando estamos en peligro. No había nada que David pudiera hacer para ser aceptable a los ojos del rey Saúl. No hay nada que podamos hacer para arreglar las cosas con Dios. Jesús le recuerda a Dios Padre, no las cosas buenas que hemos hecho, sino que Él fue a la cruz y pagó la pena por nuestros pecados. Por lo tanto, debido a que la justicia se ha satisfecho con la muerte de Jesús, tenemos derecho a ser restaurados a una relación correcta con el Padre. Es nuestra fe en Cristo la que nos permite acercarnos al Padre con confianza. Su resurrección nos da poder para vivir una vida nueva. Jonatán tiene éxito en nombre de David como intercesor. El rey le asegura a Jonatán que no se tomarán medidas contra David. Jonatán lleva a David de regreso al palacio. La unidad se restablece una vez más. Todo va bien hasta que la guerra estalla de nuevo, y David gana otra gran batalla, y el enemigo sale corriendo. Esta nueva fama de David fue demasiado para Saúl, e intentó matar a David con una lanza, pero David logró escapar. Saúl va en busca de David pero no logra capturarlo.
Jonatán encuentra a David y trata de traerlo de regreso. Pero antes de que David esté dispuesto a venir, quiere preparar una prueba para que el rey Saúl descubra lo que hay en el corazón del rey. El rey esperaba que Jonatán trajera de vuelta a David para poder matarlo. Hay un gran banquete y el rey Saúl espera a David en la mesa. La primera noche David no aparece. El rey Saúl piensa: quizás David es impuro. Seguramente estará aquí mañana. A la noche siguiente, el asiento de David todavía está vacío. El rey Saúl le pregunta a Jonatán: ¿por qué David no se ha presentado a la fiesta en los últimos 2 días? Jonatán dijo: le di permiso para ir a su propia casa y tener una fiesta con su familia porque su hermano mayor había insistido en que él estuviera presente. Saúl se enojó tanto que perdió los estribos. Llamó a Jonatán con algunos nombres no tan agradables y le dijo que mientras David esté vivo en la tierra, ni Jonatán ni su reino se establecerán jamás. En otras palabras, no puedes ver que David, no tú, se convertirá en el próximo rey de Israel. Tienes que ayudarme a matarlo para que puedas convertirte en rey. Bueno, Saúl probablemente ha declarado públicamente, es lo que la gente ha estado susurrando entre ellos. Sin duda, algunos han estado diciendo: qué gran rey sería David. Jonatán también sería bueno, pero David sería mejor. Saúl no puede soportar la idea de que su familia no tendría una dinastía en las generaciones venideras. Jonatán puede ser el próximo rey si solo escucha a su padre. Todo lo que tiene que hacer es decir dónde se esconde David. Pero Jonatán es una persona de carácter. En lugar de intentar defender su derecho al trono, desafía a su padre. Defiende la causa de David e insiste en saber por qué se debe ejecutar a David y cuáles son los cargos en su contra. El rey Saúl no le responde con palabras elocuentes, sino que con ira arroja una lanza a Jonatán con la intención de matarlo. La puntería del rey estaba desviada y falló. Jonatán se levantó de la mesa enojado. Sabía que su padre tenía la intención de matar a David. Al día siguiente, Jonatán fue al lugar donde se escondía David y renovaron su amistad en el nombre del Señor, lloraron juntos y se despidieron. David era ahora un fugitivo en fuga. Jonatán volvió a servir al lado de su padre. Su carácter le permitió ir más allá del atentado de su padre contra su vida y perdonarlo. La próxima vez que David y Jonatán se encuentran, David está en Orés. David se esconde por temor al ejército de Saúl. El pequeño grupo que David tiene con él no es rival para el ejército que Saúl tiene. Buscándolo, David pensó con certeza que Saúl lo capturaría esta vez. Pero la escritura dice en 1 Samuel 23, 1:5, 1:7, N, I, V, 1:5 mientras David estaba en Orés en el desierto de Zif, supo que Saúl había salido para quitarle la vida. 16 Y el hijo de Saúl, Jonatán, fue a David en Orés y lo ayudó a encontrar fuerza en Dios. 17 No tengan miedo, dijo. Mi padre Saúl no pondrá una mano sobre ti. Tú serás rey sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Incluso mi padre Saúl lo sabe. El carácter de Jonatán le permite ir y ayudar a David a encontrar fortaleza en Dios. Para todos los demás, David puede haber parecido como el rival de Jonatán. Pero para Jonatán, David era la voluntad de Dios para Israel. Jonatán podía aceptar el hecho de que no era la voluntad de Dios que él se convirtiera en rey. Él estaba bien con eso. Le dijo a David: serviré fielmente a tu lado como tu hombre número 2, así como era el hombre número 1 de mi padre, velando por lo que era mejor para él. Jonatán fue un guerrero fiel e hijo de su padre, el rey Saúl, hasta el final. Estaba con el rey Saúl en el monte Gilboa cuando estaban peleando su batalla final contra los filisteos. Allí, en esa batalla, cuando era joven, Jonatán, sus 2 hermanos y su padre fueron asesinados. El carácter de Jonatán tuvo una poderosa influencia en la vida de David. Nunca volvió a tener un amigo como Jonatán. Cuando David se convirtió en rey, se encargó de que el hijo de Jonatán, Mefiboset, fuera cuidado durante toda su vida. Jonatán sabía que tenía que dejar de lado algunos sueños para que se cumpliera la voluntad de Dios. Cuando Jesús entró cabalgando a Jerusalén la semana del Domingo de Ramos, lloró por Jerusalén porque desesperadamente quería abrazarlos como una mamá gallina abraza y cubre a sus pollitos, pero la gente no estaba dispuesta a seguir su llamado. Jesús mostró su carácter al estar dispuesto a morir por ellos incluso con su rechazo hacia él. Jesús tuvo que dejar ir algunos sueños.
¿Alguna vez pensaste que Dios ha tenido que dejar de lado algunos de los sueños que tenía para nosotros debido a nuestra negativa a aceptar